Hola, doctora Ariadna Flores Ortega. En este video le presentaremos las propiedades físico-químicas del agua. Mi equipo optó por hacer una maqueta del ciclo del agua en Minecraft. Los integrantes de este equipo son Rosa State Eli, la vocera, Mecalco Rivera Silvana Noemí, Espinosa Casillas Madeleine Alexandra y por su servidora Enríquez Gutiérrez Catalina Tlanesi. Sin más, comenzamos con la explicación de esta maqueta. Precipitación. Se produce cuando las gotas de agua que forman las nubes se enfrían, acelerándose la condensación y uniéndose las gotas de agua para formar gotas mayores que terminan por precipitarse a la superficie terrestre en razón a su mayor peso. La precipitación puede ser sólida, como nieve o granizo, o líquida, formándose la lluvia. Cuarto, infiltración. Ocurre cuando el agua que alcanza el suelo penetra a través de sus poros y pasa a ser subterránea. La proporción de agua que se infiltra y la que circula en la superficie escorrentia depende de la permeabilidad del sustrato, de la pendiente y de la cobertura vegetal. Parte del agua infiltrada vuelve a la atmósfera por evaporación o, más aún, por la transpiración de las plantas que la extraen con raíces más o menos extensas y profundas. Otra parte se incorpora a los acuíferos, niveles que contienen agua estancada o circulante. Parte del agua subterránea alcanza la superficie, ahí donde los acuíferos, por las circunstancias topográficas, intersectan, es decir, tocan la superficie del terreno. Quinto, escorrentia. Este término se refiere a los diversos medios por los que el agua líquida se desliza cuesta abajo por la superficie del terreno. En los climas no excepcionalmente secos, incluidos la mayoría de los llamados desérticos, la escorrentia es el principal agente geológico de erosión y de transporte de sedimentos. Evaporación. El agua se evapora en la superficie oceánica, sobre la superficie terrestre y también por los organismos, en el fenómeno de la transpiración en plantas y sudoración en animales. Los seres vivos, especialmente las plantas, contribuyen con un 10% al agua que se incorpora a la atmósfera. Condensación. El agua en forma de vapor sube y se condensa formando las nubes, constituidas por agua en pequeñas gotas. Precipitación. La sublimación, cuantitativamente muy poco importante, que ocurre en la superficie helada de los glaciares o las banquisas. Fusión. Este cambio de estado se produce cuando la nieve pasa a estado líquido al producirse el deshielo. Sexta, circulación subterránea. Se produce a favor de la gravedad, como la escorrentia superficial, de la que se puede considerar una versión. Se presenta en dos modalidades. Primero, la que se da en la zona badosa, especialmente en rocas karstificadas, como son a menudo las calizas, y en una circulación siempre pendiente abajo. Segundo, la que ocurre en los acuíferos de forma de agua intersticial que llena los poros de una roca permeable, de la cual puede incluso remontar por fenómenos en los que intervienen la presión y la capilaridad. A continuación se podrá observar la infiltración que se hace subterráneamente hacia mantos acuíferos, océanos, etc.
Después sigue la solidificación, que al disminuir la temperatura en el interior de una nube por debajo de 0 grados, el vapor de agua o el agua misma se congelan, precipitándose en forma de nieve o granizo, siendo la principal diferencia entre los dos conceptos que en el caso de la nieve se trata de una solidificación del agua de la nube, que se presenta por lo general a baja altura. Al irse congelando la humedad y las pequeñas gotas de agua de la nube, se forman copos de nieve, cristales de hielo polimórficos, es decir, que adaptan numerosas formas visibles al microscopio, mientras que en el caso del granizo es el ascenso rápido de las gotas de agua que forman una nube lo que da origen a la formación de hielo, el cual va formando el granizo y aumentando de tamaño con ese ascenso. Y cuando sobre la superficie del mar se produce una manga de agua, una especie de tornado que se produce sobre la superficie del mar cuando está muy caldeado por el sol, este hielo se origina en el ascenso de agua por adherencia del vapor y agua al núcleo congelado de las grandes gotas de agua. El proceso se repite desde el inicio consecutivamente. Ahora le explicaremos en qué consiste o cómo es que pasó el ciclo hidrológico o el ciclo del agua y las propiedades físico-químicas del agua. El ciclo del agua, como ya bien dijimos, o el ciclo hidrológico es el proceso de circulación de agua entre los distintos comportamientos de la hidrosfera. Se trata de un ciclo biogeoquímico en el que hay una intervención de reacciones químicas y el agua se traslada de unos lugares a otros o cambia de estado físico. El agua de la hidrosfera procede de la desgasificación del manto, donde tiene una presencia significativa por los procesos del vulcanismo. Una parte del agua puede reincorporarse al manto con los sedimentos oceánicos, de los que forma parte cuando estos acompañan a la litosfera en subducción. La mayor parte de la masa del agua se encuentra en forma líquida, sobre todo en los océanos y mares, y en menor medida en forma de agua subterránea o de agua superficial, por ejemplo en los ríos y arroyos. El segundo comportamiento, por su importancia, es el del agua acumulada como hielo, sobre todo en los casquetes glaciares antártico y groenlandés, con una participación pequeña de los glaciares de montaña, sobre todo de la latitud altas y media, y de la banquisa. Por último, una fracción menor está presente en la atmósfera como vapor o en estado gaseoso como nubes. Esta fracción atmosférica es, sin embargo, muy importante para el intercambio entre comportamientos y para la circulación horizontal del agua, de manera que se asegura un suministro permanente a las regiones de la superficie continental alejadas de los depósitos principales. El agua existe en la Tierra en tres estados: sólido, que es hielo-nieve; líquido y gas, que es vapor de agua. Océanos, ríos, nubes y lluvia están en constante cambio. El agua de la superficie se evapora, el agua de las nubes se precipita y la lluvia se filtra por la tierra, etc. Sin embargo, la cantidad total de agua en el planeta no cambia. Cuando se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años, la Tierra ya tenía en su interior vapor de agua. En un principio era una enorme bola en constante fusión con cientos de volcanes activos en su superficie. El magma, cargado de gases con vapor de agua, emergió a la superficie gracias a las constantes erupciones. Luego la Tierra se enfrió, el vapor de agua se condensó y cayó nuevamente al suelo en forma de lluvia. Y ahora vamos a presentar las características físicas del agua. Su densidad es de 1 gramo por centímetro cúbico, tiene amplio margen de temperatura en fase líquida, su punto de congelación es a 0 grados centígrados, mientras que el de ebullición es a 100 grados centígrados a nivel del mar. Tiene una elevada constante dieléctrica. Permite la disociación de la mayoría de las sales inorgánicas en su seno y permite que la disolución pueda conducir la electricidad. Calor específico y calor
de vaporización elevados. Esto hace que el calor liberado en reacciones bioquímicas exotérmicas sea fácilmente absorbido y o eliminado por pequeña variación de la temperatura del individuo. Y tensión superficial muy elevada, por ello es pegajosa y elástica. Sus características químicas del agua, su fórmula química es H2O, un átomo de oxígeno ligado a 2 de hidrógeno. La molécula del agua tiene carga eléctrica positiva en un lado y negativa en el otro, propiedades que ocasionan que sus moléculas se unan entre sí y, como lo habíamos visto en clases anteriores, formando los puentes. Después tiene un carácter dipolar. Las moléculas de agua se orientan en torno a las partículas polares e iónicas, formando una envoltura de solvatación. Esto se traduce a una modificación de las propiedades de estas partículas. También contienen minerales y nutrientes de gran valor. El agua pura tiene un pH neutro de 7. Esto significa que no es ácida ni básica. Reacciona con los óxidos ácidos, los óxidos básicos y el metal. Y cuando se une el agua y las sales, se forman los hidratos. Y eso sería todo por parte de nuestro equipo y gracias por todo.